¿Qué es el feed RSS? Pues es lo más importante de tu podcast. Me encuentro en redes no una ni dos veces, sino muchísimas veces. Gente que anuncia que tiene un nuevo podcast, gente que promociona los enlaces de iVoox, los enlaces de Spotify, y me interesa el tipo de podcast y le pido el feed, le digo, ¿tienes el feed? ¿Me lo puedes pasar? ¿Dónde puedo encontrarlo? Y muchas veces me dicen, ¿qué es el feed? No sé qué es el feed. Bueno, pues si estás buscando qué es el feed y has llegado a este audio, quédate porque te lo voy a contar, porque esto te interesa. Realmente las siglas RSS significan Really Simple Syndication, que técnicamente te dirán muchas cosas, y lo que yo te voy a decir de manera coloquial es que es un código. Es un código que puedes ver en cualquier barra de tu navegador, donde aparece un montón de información, un código lleno de letras, donde si haces un poco de visión vislumbras como si supieras leer las letras de Matrix y vas viendo tu email, tu nombre, el nombre del podcast, los nombres de los episodios, archivos enlazados. Esto significa que es la información base de tu podcast. La información básica que va a hacer que otros lectores de podcast la reciban. La portada, los enlaces, los nombres, el audio y sobre todo, que para eso sirve dar el feed y usar el feed, el aviso de nuevos episodios. Porque todas las plataformas que tenemos en la vida tienen feed. O sea, yo diría que hasta lo que es Twitter, tu timeline, son diferentes feeds mezclados. Y a ti te llega esa actualización. YouTube tiene feed, pero no se ve. Instagram tiene feed. Todo lo que estás suscrito y te llega actualizaciones es gracias a un feed, oculto o no oculto. La suerte que tenemos hoy día, la fortuna que tenemos en el podcasting año 2023, voy a destacar, es que por ahora el feed es libre. Esto hay que valorarlo mucho. Forma parte de la libertad del podcast. El podcast no solamente tienes la libertad de creación y la libertad de escucharlo como, cuando y donde quieras, sino también con el feed de ponerlo en todos los sitios que quieras. Que suene de manera libre en todas las plataformas. Esto no se puede decir de todos los medios, y mucho menos de las películas y las series últimamente. Y el podcast cada vez está yendo a esa tendencia de cada podcast tiene su plataforma, porque es lo que las plataformas quieren que pensemos, que ese podcast solamente está en Spotify, que ese podcast solo está en Podimo, que ese podcast solo está en iVoox. Y hay algunos que solo están ahí. Y tiene sus ventajas y tiene muchos problemas. Así que nosotros vamos a usar las ventajas y nuestro podcast puede estar en Spotify, nuestro podcast puede estar en Podimo, nuestro podcast puede estar en iVoox, nuestro podcast puede estar en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon, en Alexa. Puede estar en todos lados y puede estarlo gratis. ¿De dónde sacamos el feed RSS? Bueno, cuando tú te das de alta en una plataforma o en tu propio hosting a la que tú subes un audio, bueno, esto del propio hosting, el feed del podcast hay que crearlo a mano con plugins, así que no me meteré ahí, que eso es otro berenjenal. Plataforma de podcasting, tú la abres, te das de alta y en el mismo segundo que tú subes un audio, el primer audio, ya tienes un feed RSS creado. Fijaros bien porque a veces lo tienen oculto, ¿vale? Por ejemplo, en iVoox lo tienen oculto. Tienes que entrar en tu pestaña de Podcasters iVoox, programa, contenido, editar programa, haces scroll para abajo, configuración del RSS, activar feed y lo activas porque por defecto te hace ver que tu podcast solo va a estar en iVoox. Pero no, tú le das y ya puedes compartir ese feed y subirlo tú a todos los sitios. He hecho un hilo en Twitter que os voy a enlazar en este episodio para que veáis las capturas de pantalla, para que sepáis dónde podéis encontrar el feed en distintas plataformas. He puesto Spotify, he puesto iVoox, he puesto Spreaker, he puesto Libsyn, he puesto Acast y básicamente porque luego Podimo no tiene el feed visible, Spotify no tiene el feed visible, Amazon no tiene el feed visible, Amazon Podcast no tiene el feed visible y YouTube no tiene el feed visible. Cuando digo Spotify no tiene el feed visible me refiero que yo no puedo coger el feed de tu podcast si lo tienes en Spotify. No puedo. Solo tú puedes
hacerlo entrando dentro de Spotify for Podcasters y ahí en la pestaña de, te lo digo, Spotify for Podcasters, configuración, disponibilidad del podcast, distribución mediante RSS. Verás un enlace que puede ser de Anchor. Recordemos que compró la plataforma Anchor. Anchor.podcast/RSS. Ese es tu RSS. Solo puedes saberlo tú. En cambio, yo en otras plataformas sí puedo coger el feed RSS de tu podcast. Es lo que quiero que entendáis. Algunos están súper ocultos, que solo puede enseñarlo el creador, y otros los enseñan. Lo suyo, si de verdad la plataforma adora y llama al podcasting, es que esté a la vista, porque es una parte muy importante para el podcast y para el podcasting y para el podcaster, tener el feed RSS a mano y que sea fácil de compartir. Cuando ves una plataforma que te deja compartir muy visiblemente el feed, que la gente puede entrar en tu página de podcast y está el RSS, esto es una plataforma muy amigable con el podcasting, que entiende mucho el podcasting y no tiene otro negocio en el que ¿sabes? Que no quiere usar el podcast como un negocio aparte y sin entender muy bien el concepto. Bueno, no quiero liarte. En fin, que es muy importante que tengas tu podcast con el feed visible, que tengas el feed en tu control, que tú le digas a las plataformas mano a mano, una a una, tú me refiero, que vayas tú con la mano a cada una de las plataformas y enlaces. También te he puesto en el hilo donde, si no, en sunepod.com, en la parte de blog, tenéis ahí una entrada que se llama cómo subir tu podcast a todas las plataformas gratis, con un icono que sale upload en la imagen, y ahí os pongo todos los enlaces a los que tenéis que pegar el enlace XLM o /feed o RSS, tiene como 3 nomenclaturas. Existen otros servicios como pod.link, en el que tú puedes poner tu podcast y a él te busca todos los enlaces que tienen, o que tienen convenio, porque por ejemplo aquí no sale iVoox, y puedes compartir esa página si no te importa compartir la página de otra persona. Yo lo que recomendaría es echad un ojo a pod.link y esto mismo lo emuláis en vuestra página web. Vuestra página web, que entréis, ¿no? Yo qué sé, quiero ser podcaster.com. En este caso no sucede porque es la membresía, pero que se viera el nombre del podcast, el logo, de qué va y todos los iconos allá donde puedes escucharlo. De esta manera, tú solo tienes que decir visita mi página web para saber dónde puedes escuchar el podcast, que ahí están todos los enlaces. Tengo vídeos explicando lo que es un feed, tengo este hilo, quiero que lo uséis, quiero que aceptéis, lo abracéis, que abracéis al feed y que sepamos todos usarlo, porque forma parte de la libertad del podcasting. Y gracias a este feed, tú puedes tener plataformas independientes, aplicaciones independientes de unas plataformas tipo Pocket Cast, por ejemplo, en el que tú te haces tu parrilla de podcast y no hay recomendaciones y no hay anuncios de la plataforma. Simplemente tú le das a la aplicación y tú tienes tu parrilla de podcast y tu botón de últimos episodios, puedes hacer listas, puedes hacer muchas cosas y te lo manejas tú a tu antojo. Esto es una de las maravillas que tiene el podcast, tiene estas aplicaciones y no todo el mundo las sabe. Yo uso mucho Pocket Cast, pero hay muchas otras. También lo que podemos hacer es tener feeds privados, feeds premiums, que incluso se pueden gestionar con estas plataformas, con estas aplicaciones. Yo estoy suscrito a No es Asunto Vuestro, el premium. También estoy suscrito a mi propio membresía para saber cómo funciona, que yo que todo bien. Entonces tengo como 2 podcasts premium. Quiero ser podcaster premium y No es Asunto Vuestro. Y yo visualmente me llegan igual que el resto de podcasts, pero a ese contenido solo puedo acceder yo. De igual manera que vosotros podéis tener este podcast premium, en el que la gente puede usar estas plataformas y teneros y que paguen por vuestro contenido y a cambio reciban un podcast normal, o sea, de manera normal. Que no sabéis cómo configurarlo, porque es verdad que WordPress y los plugins y los PowerPress y bueno, es un follón. Hay una plataforma muy magnífica que se llama Mumbler. Esto parece que me hayan patrocinado para esto, pero no, que te hace las cosas muy sencillas. En 3 minutos tienes tu podcast privado hecho y lo puedes compartir. Y bueno, sería otra manera también de monetizar el podcast. Pero no era eso lo que veníamos a ver. Lo que vengo a explicar, lo que quiero que todo el mundo deje claro. Buscad ahora mismo vuestro feed. Poned ahora mismo vuestro feed de manera visible en vuestra página web. Ponerlo en cualquier lado. Que se vea. Que yo cuando os pregunte, yo, como representante de cualquier aficionado del podcasting, que os pregunte,
me gusta mucho tu podcast, ¿me puedes dar el feed? Y tú me digas, sí, toma el feed. Aquí está. Feedburner.com/ el podcast de Pepito. Feedpress.com/ musculitosman. Evox.com/ podcastmipodcast.xml. Son varias opciones que vas a tener en el enlace. Pero cuando alguien os pida un feed, sepáis lo que es el feed y sepáis compartir el feed. Pero Sune, yo solo quiero tener la estrategia en Spotify. ¿Debería de estar en todas las plataformas? Sí. Podría terminar el episodio aquí diciendo sí, pero voy a añadir sí, tienes que estar en todas las plataformas. Otra cosa es que hagas estrategia en la que te dé la gana. Pero tú puedes estar hablando todo el rato de Spotify y a mí no darme la gana de tener Spotify. Y yo decirte, me gustaría escuchar tu podcast, pero solo está en Spotify, ¿verdad? Y entonces tú me dirás, no, lo tienes en todas las plataformas. Lo único que a mí me interesa que la gente lo escuche en Spotify. Pero no me obligues a tener esa aplicación donde estás tú. Que luego quieres hacer la táctica ahí porque quieres que te fichen, quieres hacer negocio ahí, me parece perfectísimo. Vamos, ojalá. Pero no hagas que la gente se instale una aplicación ajena a ti. No entiendo muy bien por qué. El feed es libertad. Y eso es la mayor característica que tenemos en el podcasting.